Hola, muy buenas a todos y todas, espero que estén muy bien. Yo ya estoy en pijama listo para acostarme, pero no sin antes hacer una clase de medidas de dispersión que a todos nos hace falta, ¿cierto? Hoy día vamos a ver un poquito los conceptos de medida de dispersión, para qué sirven, de dónde nacen más o menos, y vamos a estudiar tres. El rango, que es el más fácil la verdad, la desviación estándar y la varianza. De hecho vamos a partir por la varianza y después la desviación estándar. Y bueno, estas dos la verdad es que se parecen mucho, tienen fórmulas que a veces asustan un poquito, pero no son para nada complicadas. Las vamos a ir viendo acá, ojalá con un ejemplo. Ojalá, digo, si armo la web, lo vamos a hacer con un ejemplo. Y lo del rango, bueno, no nos vamos a demorar mucho. Entonces, primero que todo, ¿qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión, como dice su nombre, nos indican qué tan dispersos están los datos, o sea, qué tan alejados están unos de los otros o qué tan cerca están los unos de los otros. Por ejemplo, supongamos que tenemos un conjunto de datos que los vamos a meter como todos dentro de una bolsa, ¿ya? Entonces, dentro de una bolsa que va a tener una forma así como esto. Algo que parece mucho a algo que algunos quizás ya conocen como campana de Gauss. De hecho, le vamos a poner aquí un dato como que nos sirva de como de señal, por así decirlo, un dato que nos sirve de ancla para comparar con el resto. Ese dato en este caso va a ser la media. Ya ojo que esto es solo para ejemplificar, no es que vayamos a explicar la campana de Gauss. Entonces, según esto yo podría ver que, por ejemplo, aquí hay varios datos, cada uno de estos puntitos es un dato, y empiezan estando, o varios de los puntos están cerca del promedio, mientras que en la medida que me voy alejando aparecen cada vez menos puntos. Entonces parece que los datos se están concentrando cerca a la media o al promedio, y eso yo lo puedo cuantificar, le puedo poner un número que me lo va a dar alguna de las medidas de dispersión, para saber de verdad cuál es la distancia más o menos promedio de los datos con respecto a la media. No sé, por ejemplo, algo que tenga una medida de dispersión muy pequeña, una desviación muy pequeña, o sea que sus datos están muy cerca al promedio, quizás lo podríamos representar más como algo así, donde acá al medio de nuevo está el promedio, la media, y aquí sí la gran mayoría de puntos están muy cerca de la media, mientras que si me voy alejando aparecen poquitos, porque hay poquitos datos que están lejos de la media. Y eso a mí me sirve para hacer interpretaciones. Pues si yo sé, aquí nos vamos a adelantar, pero si yo sé que la desviación estándar de algo es chiquitito, entonces me imagino de que la gran mayoría de los datos están cerca de la media y eso igual sirve harto. O por otro lado, sé que si la desviación es alta, o sea que los datos están lejos de la media, entonces yo sé que a pesar de que tengo un dato ancla, un dato guía que es la media, lo más seguro es que si me voy a ver el dato a dato en particular, hay algunos que me pueden aparecer muy lejos con respecto a otros o entre ellos. Entonces con eso me hace una idea para tener información de el conjunto de datos y en base a eso después tomar decisiones también. Quizá puede ser que el cuarto A, por ejemplo, y el cuarto B tienen el mismo promedio de notas, pero el cuarto A tiene una desviación estándar más pequeña y el cuarto B entonces claramente tiene que tener una desviación estándar más alta. Eso significa que lo más seguro es que las notas en el cuarto A están bien concentradas en el promedio, digamos que un 5,5. Entonces la gran mayoría son 5,4, 5,5, 5,3, 5,5 en esa escala, mientras que en el cuarto B, como la desviación es más grande, quizás tenemos un 4 por ahí, un 6,8, un 2,3. Las notas van a estar de manera más heterogénea y uno de acuerdo a eso puede tomar decisiones. Ya, entonces primero vamos a partir con el más simple y lo vamos a hacer a partir de un conjunto de datos. Ya, vamos a hacer un conjunto de datos así, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos un conjunto de datos y acá lo vamos a hacer como tabla, porque igual es importante que nos acostumbremos a leer las cosas en tabla y en datos. O sea, aquí tenemos datos, frecuencia, y vamos anotando los datos. Pues los datos son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, cada uno con una frecuencia de 1 porque aparece solo una vez. Partimos por el rango. El rango lo que nos dice es literalmente cuál es la diferencia entre el dato más grande y el más chico. No sabemos cuáles son los datos más grandes y el más chico de por sí, pero sí sabemos cuál es su diferencia. Por ejemplo, aquí el más grande es 5, el más pequeño es 1, por lo tanto el rango va a ser 5 menos 1 igual a 4. Y obviamente estos datos no tienen por qué estar ordenados, podría encontrarme con algo como esto.
Son los mismos datos, pero aquí yo tengo que ver que el más grande está acá, el menor está acá. Y el desarrollo va a ser lo mismo, el más grande menos el más pequeño, y ese de ahí sería el rango. Y si lo veo en tablas, como lo que está a la derecha en rojo, me tengo que fijar en la columna de datos. Y el dato más grande con el dato más pequeño los resto y me dan el rango. Cuidado de no cambiarse de columna, de fijarse en las frecuencias. No les importa cuántas veces aparece cada dato, les importa el dato más grande y el más pequeño. Y el último que nos podrían preguntar de esto serían quizás tablas también con datos como están acá, con dos columnas. Vamos a poner una D de dato, una F de frecuencia, pero ahora en vez de tener el dato fijo, tenemos intervalos, por ejemplo, como este, menos 10,0, 0,10, 10,20, 20,30 y este último lo vamos a cerrar para que sea el último. Entonces, ¿cuál sería el rango de acá? Si quizá en alguna ocasión les han dicho, el problema de estos intervalos es que, claro, yo sé que tengo datos entre el menos 10 y el 0. Ya, por ejemplo, yo sé que tengo acá dos datos que están entre el menos 10 y el 0. Pero esos dos datos podrían ser menos 6 y menos 5, podrían ser menos 8 y menos 1, podrían ser menos 9 y menos 3. Entonces no sé cuál es el dato más chico. ¿Cómo me voy a arreglar ese problema? Voy a tomar el límite inferior como el dato más chico y el límite superior, el más grande, como el dato más grande. Entonces en este caso sería 30 menos 10, porque igual es la resta, por mucho que tengamos un menos. Y ahora sí vuelve. Y ahora sí que sí. Entonces tenemos 30 menos 10, porque es la resta del mayor con el menor, y el menor por sí solo es menos 10. Esto nos da 40, entonces el rango de esta muestra es de 40. Y eso es todo lo del rango. O sea, el rango, formalizándolo, es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Y lo vamos a escribir matemáticamente al tiro. Dato mayor menos dato menor. Y en el caso de que sean tablas como la que está en azul a la derecha, tomamos límite superior menos el límite inferior. ¿Ya? Y ahora nos vamos a las que son como las caballitos de batalla de medidas de dispersión. Vamos a partir por la varianza. Se representa por esta letra de acá, es un sigma al cuadrado. Y lo que nos va a indicar es qué tan separados están los datos en promedio de la media. Entonces vamos a hacer una idea acá, esto es solamente una idea gráfica, obviamente, para que la fórmula les haga un poquito de sentido. Yo quiero ver en promedio qué distancia tiene cada uno de los datos con la media. Entonces, miren, vamos a hacer acá una línea que va a ser 5. Y vamos a decir que esa es la media. Esta es la media. Y alrededor de la media aparecen varios datos. Por ejemplo, hay unos que están acá arriba, otros que están acá abajo, acá arriba, acá, acá, otro que aparece acá. Y ahí tenemos varios datos y queremos ver cuál es la distancia. Les vamos a poner número a cada uno de estos. 6, 4, 7, 4 de nuevo, 3, 7. Entonces si yo veo cuál es la distancia entre este dato y este de acá, tendría que hacer 6 menos 5 y eso me da 1. Ya, hasta ahí no tengo problema, tengo de hecho una distancia. Y cuidado, porque las distancias siempre deberían ser positivas. Entonces yo lo que estoy haciendo es tomar el dato y restarle la media para ver a qué distancia están. Pero ¿qué pasa si yo lo hago con este de acá abajo? Cuando lo haga con el de acá abajo y tome el dato menos la media, me da menos 1. Y yo no puedo tener distancias negativas, tengo un problema acá. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar que las medidas me queden negativas? Podría, por ejemplo, calcular el valor absoluto, pero ahí nos vamos a meter en otra medida. Lo que vamos a hacer entonces, en vez de eso, es elevar al cuadrado. Si yo elevo esto al cuadrado, me queda positivo y en este caso me queda 1. Si elevo esto al cuadrado, me queda positivo y me queda 1. Ahora lo vamos a hacer con este. La diferencia entre el 7 menos la media es 2. Y si la elevo al cuadrado, me queda 4 y es positivo. La distancia entre el 4 y el 5 en ese orden es menos 1. Pero si el menos 1 lo elevo al cuadrado, me da 1.
La distancia entre el 3 y el 5 me daría menos 2, pero si lo elevo al cuadrado me da 4 y es positivo. Entonces me van a ir quedando solo con números positivos que, bueno, sí son grandes quizás en relación a las verdaderas distancias, pero estoy arreglando un problema. Luego, si entre el 7 y el 5 voy a tener nuevamente que la distancia es 2 y si la elevo al cuadrado me da 4. Entonces ahora quiero saber el promedio de estas distancias, que no son las distancias propiamente tal, sino que si se dan cuenta son el cuadrado de la distancia. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Quiero saber en promedio cuánto es, y cuando yo quiero sacar un promedio lo que hago es agarrar cada uno de los datos que tengo, que en este caso sería 1 más 1 más 4 más 1 más 4 más 4 y dividirlo en el total de datos que tengo, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Calculamos cuánto sería esto. Sería 1 más 1, 2, 6, 7, 11, 15. Y esto nos daría 15 partido en 6. Si lo simplificamos, alrededor de 5 partido en 2. Y esa sería la distancia promedio que hay por dato. Que es raro, porque esto si yo lo escribo como decimal es 2,5. Entonces, si yo aquí no tengo cuidado, lo que voy a estar diciendo es que la distancia promedio entre los datos y la media es de 2,5. Pero eso está súper equivocado, porque si yo veo acá, los datos están a una distancia de 1, de 2, ya de 1 de nuevo, de 2 de nuevo, y cuando lo elevé al cuadrado me dio 4. Entonces este es el promedio del cuadrado de las distancias. Y eso genera un poco de distorsión en los datos o en la unidad de medida, porque pareciese que están más alejados de lo que en realidad están, si es que yo me quedo solamente con que esto es el promedio de las distancias y no que es el cuadrado del promedio de las distancias. Ahora, ¿qué fue lo que fuimos haciendo acá? Porque de aquí va a salir la fórmula de la varianza. Para calcular la varianza nosotros agarramos un dato, el primero, y le restamos el promedio. Pero como queríamos que esta medida siempre fuese positiva, nos aseguramos elevándolo al cuadrado. Luego agarré un segundo dato y le resté el promedio, y como queríamos que estuviese al cuadrado, o sea que sea positivo, lo elevamos al cuadrado. Y así hasta llegar al último dato, que como no sabemos cuántos son, vamos a poner que son n datos distintos menos el promedio al cuadrado. Todo esto, finalmente, como queremos repartir esta distancia o saber cuál es la distancia promedio de los cuadrados, lo repartimos o lo dividimos en la cantidad de datos. Y esa es la fórmula de varianza. De hecho, la varianza se calcula como la suma, esto se lee como la suma de las distancias con el promedio al cuadrado dividido en la cantidad de datos. Que ya la fórmula ahí, en especial si no estamos acostumbrados, se ve súper fea, pero cuando la hicimos arriba de hecho no fue tan fea, lo pudimos hacer con la misma línea de hecho. Entonces, piensa un momento, que la ámbar, la que sale ahí, se está tratando de meter, está dando vuelta el plato. Uy, qué terrible. Se tiene que esperar porque comió recién. Entonces, vamos a ver que ya tenemos la fórmula, pero tiene una leve distorsión, porque acabamos de ver que, por ejemplo, en este ejemplo, la varianza es 2,5 y los datos reales no están a una distancia de 2,5. De hecho, están más cerca, como lo vimos, están a una distancia de 1 algunos, otros están a una distancia de 2. Entonces, para arreglar esta como distorsión de datos que tenemos, porque parece que se fue un poco para arriba, sería bueno quizás, como ya nos aseguramos de que todo está positivo porque lo elevamos al cuadrado, este resultado que nos dio, bajémosle la escala, que baje a lo que era originalmente todo esto. Entonces, en vez de tenerlo así, vamos a tener la raíz de eso. Y a pesar de que con esto no es que elimine la raíz de cada uno de ellos, sino que estoy sacándole la raíz al final, arreglo un poquito la distorsión. Y esto de acá se llama desviación estándar. Tiene la misma fórmula que la varianza, pero ahora con una raíz. Y es súper
práctico y súper útil tener bien claro esta relación entre varianza y desviación estándar, porque no hago los cálculos dos veces. Calculo la varianza, por ejemplo, y ahora para saber cuál es la desviación estándar, que se representa con esa letra que es sigma sin el exponente, nos queda la raíz de 2,5. Y esa es la distancia promedio, la raíz de la distancia promedio de los cuadrados, que en palabras suena muy difícil, pero lo que acabamos de hacer ahora es que, como todo esto lo habíamos elevado al cuadrado, para normalizarlo un poquito, le vamos a sacar una raíz. Y ahora nos da una medida que está más cerca de los valores que realmente queremos. No sé cuánto será el valor correcto de esa raíz, pero está entre 1,4 y 1,7. Y tiene sentido, pues digamos que es 1,55 por ejemplo. Y yo ahí veo que hay algunos datos que están a distancia de 1, otros que están a una distancia de 2, de 1, de 2 de nuevo. Entonces sí, me hace sentido que sea 1,5. Me está diciendo que están, por ejemplo, a una distancia de 1,5, más o menos en promedio. Y si yo tiro una recta me voy a dar cuenta de que los datos en verdad de esto están más o menos cerca de eso. Ya, no es tan distinto. Así que sí, me parece, porque acá me está diciendo que están más o menos cerca del 6,5 algunos de los datos, otros que están entre el entre el 3,5. Y si me doy cuenta, sí, pues los datos como que van quedando por ahí, así que no está para nada incorrecto. Esta debería ir más abajo, de hecho. Vamos a poner aquí. Ya, y ahí tienen una interpretación de lo que es la varianza y la desviación estándar. Están como ir encasillando los datos. Hay datos que pueden quedar más lejos de una desviación estándar. Por ejemplo, el 7 en este gráfico que hice yo queda más lejos de una desviación estándar. Pero puede ser porque este es solo un promedio, entonces tienen que haber algunos que estén más lejos y otros que estén más cerca. Y entonces ahora que tenemos claro que vamos a anotarlo, la fórmula larga, por ejemplo, la de la varianza era lo que habíamos notado acá, el primer dato menos el promedio al cuadrado más la suma de todos los datos hasta llegar al último, restada por el promedio al cuadrado, partido en n, que es el total de datos, nos da la varianza. Mientras que la raíz, de hecho, voy a hacer aquí la del flojo, voy a copiar y pegarlo porque es lo mismo. Le sacamos ese exponente al cuadrado y a esto mismo le ponemos una raíz. Y tenemos la desviación estándar. Entonces ustedes pueden escoger cuál quieren calcular también. Pueden partir con la varianza y después si es que le sacan la raíz cuadrada. Entonces si yo ya tengo la varianza y quiero pasar a la raíz cuadrada, a la desviación estándar, lo que hago es sacar la raíz cuadrada. Mientras que si parto de la desviación estándar para pasar a la varianza, lo que hago es elevar al cuadrado. ¿Ya? Y están reclamando estos niños, acaban de comer, pero bueno, para no quedar mal, los voy a ir a dar comida al tiro. Con eso tenemos lo principal de desviación estándar. En el siguiente video, y varianza, y en realidad de todas las medidas de dispersión. En el siguiente video les voy a pasar cómo se ve en tabla, ya que es súper fácil, en verdad, no es complicado, nos vamos a demorar re poquito en eso, y un poco de propiedades de estas dos. Por ejemplo, que si yo le sumo un valor a todos los datos, la desviación estándar ni se inmuta, pero si los multiplico sí cambian, porque en realidad como que los estoy alejando entre ellos. Es importante aquí tener las intuiciones igual. Así que eso, espero que estén muy bien, que les vaya súper bien, y ya el otro video lo voy a hacer mañana, yo creo, para no hacerlo con pijama. Que estén bien y que Dios los bendiga, cuídense mucho.